ningún país del mundo tiene un programa como el tuyo. Ningún país del mundo. Ninguno. Ve a Estados Unidos y vas a ver si tienes eso. Ve a Estados Unidos para que veas si tienes eso. Ve allá para ver si consigues una ambulancia gratis. Ve. Entonces es lo siguiente, gente. Estamos demostrando que es posible hacer bien las cosas. Es muy posible. Estaba leyendo un reportaje en el periódico de un periodista estadounidense que estaba de vacaciones en la costa de Sao Paulo, en Ilha Bela. Y este joven periodista estadounidense que vive en Río de Janeiro, su hijo tuvo un pequeño problema. Él fue al carro a ver si encontraba medicina para su hijo. Y la tapa de la cajuela cayó en su cabeza y sangró mucho. Entonces llamaron a una ambulancia del SAMU. Entonces él entró en la ambulancia del SAMU, él y su hijo, con un miedo tremendo. ¿Cómo voy a pagar? No tengo dinero. Él fue al hospital, atendieron a su hijo. Le dieron 7 puntadas en la cabeza. Cuando él preguntó cuánto cuesta, no cuesta nada. Esto es Brasil, esto es el SUS, aquí es gratis. Entonces mira la cantidad, yo diría, de resbalones. Y claro, el peor de todos. Y luego el documento, si vas leyendo el documento, solo para concluirlo vas leyendo, que en realidad es senador o candidato a presidente que está dispuesto a hacer cualquier tipo de concesión después de las elecciones. Ese es el mensaje. Él está diciendo, miren, esperen, aguanten ahí, que después yo libero todo. Básicamente eso es lo que está diciendo. Esa carta de Flavio Bolsonaro tiene muchas curiosidades, pero sobre todo me parece que implica una especie de toma y daca. Sí, había mucha gente hoy en Brasilia haciendo una ironía sobre si la carta no había sido producida por el adversario, que es la campaña del presidente Lula para la reelección. Porque está esa cuestión de la negociación en la que él ya anticipa lo que va a hacer, lo cual es una estrategia pésima de negociación. Cualquiera sabe que si tú anticipas lo que vas a hacer en una mesa de negociación, el otro ya conquista, ya analiza con el Mercosur. Después comete un sincericidio en la carta cuando dice que vamos a posponer y no vamos a terminar, porque él podría decir, hay que acabar con el tarifazo. No nos lleva a ningún lado, principalmente a ustedes, no vamos a dejarlo solo para después de la elección, porque si no me va a perjudicar. Y ahí dice que ayuda a Lula y pide de cierta manera una intervención. Mira, está ayudando al otro, por favor, haz algo. También dice que el tarifazo al final no ayudó en el tema de la justicia brasileña, que era hacer la revisión de las penas de su papá, Jair Bolsonaro. Recordando que ellos dicen que no tenemos nada que ver con el tarifazo, pero el hermano Eduardo celebró, aplaudió cuando salió el tarifazo, hicieron toda la articulación allá para tener algún tipo de sanción. Y por último, él cuenta una historia a medias, que es la historia de Daniel Alborcaro. Él ni siquiera debería mencionarlo. Quien tiene techo de vidrio en la política, Renata, algunos temas mejor los dejas de lado. Y él vaya, expone el tema, no cuenta toda la historia como si él no formara parte. Y él también tiene techo de vidrio desde ese momento que él pidió dinero para hacer la película de su papá. Flavio Bolsonaro envió una carta al sector que representa la Oficina de Comercio de Estados Unidos. En esa carta, él dice lo siguiente, básicamente, miren, si ustedes imponen esas tarifas, eso le va a dar una ventaja electoral a mi adversario, el adversario de Flavio Bolsonaro, el presidente Lula. Pero esa carta, dentro del gobierno brasileño, está siendo vista como un regalo al gobierno brasileño, dado por Flavio Bolsonaro. Ya hemos hablado de esto aquí varias veces en Bom Dia Brasil. ¿Por qué? Porque entre los temas de esa carta, como mostraste ahí, está el PIX, él habla del máster, omite ahí sus relaciones con Borcar, Forcado y habla del tarifazo. Pero él no dice que esté del todo en contra del tarifazo. Él dice que el tema de las tarifas es un tema que puede quedar para después de las elecciones. ¿Qué hizo el gobierno brasileño? Aprovechó esa brecha, esa ventana, y entonces lo llevó al ámbito político, que es todo lo que ellos quieren, Ana. Claro, es año de elecciones, lo hemos estado diciendo mucho aquí, y todo esto tiene que ver con las elecciones de este año 2026. Entonces el gobierno brasileño, el presidente Lula, fue a las redes sociales, tuvo una reacción muy enfática, llamó a la familia Bolsonaro entreguista, dijo que son traidores de la patria, y logró hacer lo que más querían, que era retomar, reforzar en realidad su tono en estas elecciones, que es la soberanía. Ese ha sido el discurso, ¿verdad? Y cada vez que viene una nueva amenaza de Estados Unidos, ese discurso de soberanía le sirve muy bien al gobierno. Es exactamente eso, Ana. En 2022 vimos mucho ese discurso que el presidente Lula tomó como candidato, que era decir, mira, yo soy el candidato del campo democrático contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Y en 2026 están usando ese discurso de la soberanía, de que la familia Bolsonaro, si el senador Flavio Bolsonaro es elegido, van a terminar entregando, cediendo a las presiones de Estados Unidos. Entonces, por eso digo que fue un regalo desde la perspectiva del gobierno brasileño, porque lograron llevarlo a esa esfera de la política. Y solo para que lo tengamos en mente también, para que lo tengamos en el radar, Flavio Bolsonaro ya se había inscrito antes para hablar en una audiencia pública allá en Estados Unidos. ¿Qué me estaba diciendo el gobierno brasileño? Mira, estamos monitoreando, pero para ellos no tiene ningún tipo de peso institucional. Dicen que es algo más así, como de principiante. Todo el mundo va allá, habla en la audiencia pública, debate, pero que no iba a tener ningún peso institucional, porque el gobierno brasileño incluso está teniendo conversaciones, claro, reservadas con integrantes del gobierno estadounidense. Las negociaciones continúan y son reservadas, pero cuando llega la carta, lo llevan al terreno político, que es todo lo que el gobierno quiere, aún más cuando hay un candidato a la presidencia de la República en año electoral. Ana. El daño que se hizo justamente con esa solicitud por parte del gobierno, por parte de la familia Bolsonaro, por algún tipo de acción contra Brasil. Y al intentar hacer eso, él se complica aún más. Vamos aquí a enumerar la cantidad, yo diría, de errores que comete esa carta. La primera de ellas, él está diciendo lo siguiente: mira, nada de esto es una cuestión económica, esto es solo una cuestión política. Bueno, si vamos al gobierno norteamericano y leemos justamente la investigación que se hizo contra Brasil, ahí no se dice que es una cuestión política. Ahí ellos intentan traer argumentos económicos, intentan mostrar que esos productos estadounidenses están siendo perjudicados en Brasil. Ellos no hacen la conexión política de esas tarifas. Claro que sabemos que hay un trasfondo político, pero ¿qué hace Flavio Bolsonaro en esa carta? Él les quita la máscara tanto a Donald Trump como al propio bolsonarismo. Entonces, mira el desliz, mira el amateurismo de esa manifestación de Flavio Bolsonaro. Él básicamente dice: sabemos que no es por cuestiones económicas, sabemos, por favor, esperen hasta el final de la elección, porque ahora esas medidas están fortaleciendo a mi adversario y al adversario de ustedes. Pero si fuera una cuestión económica, no debería ser un criterio, el criterio debería ser solo económico, comercial. Y cuando él plantea ese debate, les está quitando la máscara a todos, diciendo obviamente que todo esto es político y que no existe motivo económico para ir en esa dirección. Ese es el primer desliz. Segundo desliz: deshacerse del Mercosur. Bueno, espera un momento. Deshacerse del Mercosur quiere decir, no sabemos exactamente qué quiere decir eso en palabras de Flavio Bolsonaro, pero obviamente es el debilitamiento del Mercosur. ¿Qué es el Mercosur? Entre otras cosas, es una organización de la cadena productiva de sectores enteros de Sudamérica, entre ellos el automotriz. Hay empresas del sector automotriz que fabrican autopartes o compran autopartes de un país, ensamblan autos en otro y los venden en otro mercado. El Mercosur es una cadena de producción, no es solo un área de libre comercio o una unión aduanera. Entonces, cuando él habla de deshacerse del Mercosur, ayer mismo recibí varios mensajes de sectores productivos de Brasil diciendo: ¿de qué se trata esto? Porque eso obviamente va a llevar a sectores enteros a tener que reorganizarse en todo el mundo. Punto número 1. Punto número 2. Deshacerse del Mercosur, ¿qué significa para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es de tanto interés para el agronegocio brasileño? O sea, deshacerse del Mercosur significa que ese acuerdo que nos llevó 25 años cerrar con los europeos, que permite la exportación principalmente de productos agropecuarios a la Unión Europea, eso está suspendido, en duda, etcétera. Claro, mucha gente del agro empezó a preguntar de qué se trata esto. Entonces, si tomamos la carta de Marco Rubio, que dice: gracias por habernos ofrecido un equipo de transición. O sea, ¿de qué se trata esto? Quiere decir que el gobierno de Donald Trump va a formar parte del equipo de transición si Flavio Bolsonaro gana. Entonces ahí ya había, yo diría, una señal gravísima de traición y esa manifestación completa esa historia. Entonces, esa historia, si uno te vas enredando en ese asunto, vas intentando deshacerte de eso y al mismo tiempo revelando lo que de hecho sería el gobierno de Flavio Bolsonaro. Un gobierno que sería absolutamente sumiso a los intereses norteamericanos. Sí, eso fue lo que todos con quienes hablé en el Itamaraty resaltaron, esa sumisión, ese entreguismo, ese complejo de inferioridad.
él todavía habla de dos puntos que son muy importantes, que son Big Tax y PIX, ¿verdad? Sobre el PIX, él dice, él promete que si es elegido va a reducir las tarifas de las tarjetas de crédito para compensar posibles pérdidas. Y dice un montón de mentiras. Él dice que las tarjetas no perdieron actividad con el PIX. Mentira, claro que sí perdieron. Porque mucha gente hoy prefiere usar el PIX en vez de usar la tarjeta de crédito normal. Así es. Y las Big Techs, él critica al gobierno brasileño por intentar implementar reglas que todavía son tímidas comparadas con reglas que ya existen en otros lugares del mundo, como en Europa. Entonces, de regular este caos en que se convirtieron, ¿no? Los medios que las redes sociales se han vuelto. Entonces, él dice que no se puede hacer eso y ya sabemos que ellos defienden a las Big Techs con uñas y dientes. Ahora, también me pareció gracioso, Yamil, porque estaba leyendo, terminando de leer su documento hoy, y él también dice pues que no se puede grabar la carne porque pues ustedes van a tener que pagar más caro allá en Estados Unidos. Y ustedes están hablando de la carne, pero la carne es el principal problema para la deforestación y ustedes quieren discutir la deforestación. Entonces, ¿cómo es que...? O sea, él se enreda de todas las formas posibles, ¿verdad? Hace una mezcolanza. Y que solo él sale mal en esta historia. Y también estuve leyendo porque ese documento de él fue incluido en ellos lo llaman docket, ¿verdad? En un gran archivo que la representación comercial abre para todo el mundo que quiera manifestarse. Y ahí había una manifestación de Tesla en contra de las tarifas. Había manifestaciones de varias asociaciones comerciales. Había una manifestación de un grupo de pequeñas y medianas empresas estadounidenses, diciendo que quienes van a pagar el pato son ellos otra vez, diciendo que en la primera ronda de tarifas fueron ellos los que sufrieron. Así que es un lugar muy interesante. Nos quedamos ahí pescando información. Ahora, creo que Flavio personalmente su campaña se quedó sin salida porque ya está marcado en la familia Bolsonaro esa actuación contra Brasil de haber ido a pedir la imposición de una tarifa para ver si detenían el juicio de Bolsonaro, para ver si ayudaban a Flavio. Ya tienen esa fama, no hay manera de quitársela, a menos que él lo diga públicamente con su hermano, diga que todo fue cosa de su hermano, que él no tiene nada que ver con eso. Así que eso ya fue. Entonces él va a intentar pedir que no haya. Ahora, el gobierno brasileño está trabajando con la perspectiva de que sí, el 15 de julio Trump va a bajar las tarifas al 25%. Y va a seguir conversando como hizo la otra vez para ir quitando algunos artículos de esa lista. Entonces el gobierno brasileño va a seguir negociando y Flavio se va a quedar con cara de tonto porque si fue su familia la que pidió y ahora él está pidiendo que no impongan y las tarifas van a salir, o sea, no consigue nada en ninguna situación, ¿verdad? Ahora, Elo, déjame solo explicar una cuestión que mencionaste y que es fundamental. Cuando entraste a ese sitio de Lusto, que es la oficina de comercio de la Casa Blanca, viste varias manifestaciones, como dijiste, de Tesla, de pequeñas empresas, etcétera. ¿Qué es eso? Y yo he seguido esto durante 26 años porque Lusto hace esas investigaciones en relación con Brasil y varios otros países de forma casi permanente, ¿verdad? Brasil ya enfrentó cosas muy parecidas a esto en la época de Fernando Henrique Cardoso, etcétera. Esas manifestaciones son, vamos a decirlo así, perdón. Este espacio es justamente para que en un país democrático, como era al menos en Estados Unidos, tienes espacio para que la sociedad civil y representantes de industrias puedan manifestarse sobre políticas públicas. Para eso existe, es normal. Sí, incluso es un mecanismo de consulta. Yo diría que es bastante sofisticado en el sentido de, miren, tenemos un canal aquí para que ustedes, afectados o no, importadores o exportadores, consumidores, cualquier persona pueda venir y hablar. Por ejemplo, solo para ponerlo aquí en un ejemplo concreto, allá atrás, cuando las patentes y el quiebre de patentes fueron discutidas entre Brasil y Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan, eso fue todavía en la época de Fernando Henrique Cardoso. José Serra era el ministro de Salud. Rompió las patentes, o por lo menos amenazaba con romper patentes. Los estadounidenses fueron allá y pusieron una investigación contra Brasil justamente por esas violaciones, según ellos. Y entonces, en esas consultas, ¿quién apareció para manifestarse? Justamente los pacientes, las personas que sufrían en ese momento con el virus del VIH.
diciendo, miren, necesitamos acceso a medicamentos. Entonces, para que entiendan cómo funciona este mecanismo, ¿saben quién nunca apareció? Ni ahí, ni durante, ni ahora, el gobierno brasileño. De hecho, ningún gobierno. ¿Por qué? Porque ese no es el espacio para eso. ¿Saben dónde lleva a cabo la negociación el gobierno brasileño? En otro diálogo institucional entre los ministerios brasileños y los ministerios estadounidenses. Ayer el gobierno brasileño entregó una nueva propuesta a los Estados Unidos. En esta nueva propuesta, Brasil está diciendo, miren, no sabemos qué es lo que quieren, porque desde hace meses estamos preguntando, y entonces vamos a negociar qué podemos ofrecer que no nos perjudique, obviamente, de forma existencial. Pero, ¿qué podemos ofrecerles para que podamos negociar ese 25% y el gobierno estadounidense sigue siendo ambiguo, no responde, etcétera? Entonces, ¿qué hizo Brasil ayer? Dijo, miren, aquí está la siguiente propuesta. Estamos dispuestos a reducir aranceles en algunas decenas de productos estadounidenses en el mercado brasileño. Bienes industriales, bienes químicos, sector farmacéutico, cuestión, por ejemplo, de tecnologías. Estamos dispuestos a reducir esos aranceles. Pero, ¿bajo qué modalidades, básicamente, quieren negociar? Esa fue la propuesta de Brasil. Entonces, la narrativa, Elu, de que no existe la narrativa, obviamente, bolsonarista, que no existe una negociación, que es Flavio Bolsonaro quien va a salvar, es obviamente una enorme falacia, porque sí existe. Ahora, como bien dijiste, la percepción del gobierno brasileño es que lamentablemente algo sucederá el día 15. Vamos a ver cuál será ese paquete y vamos a ver de qué forma va a continuar.